¿Qué? Gandulilla, ¿todavía durmiendo? ¿Eh? 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 ¿Está durmiendo todavía, Gandulilla? ¿Eh? Ay. Vale. ¿Lo haces tú o lo hago yo? Espérate. Pues si no tens antídotos per a aquest infectació de la Bayer, vas anar i no tens seqüeles. Està passant el mateix ara, igual que l'oli de colza. Normalment que se sàpigui realment quin és el medicament que podria haver. En aquest cas no volia que se sapigués qui ho havia provocat i l'antídot que podria fer possible la cura, no? Quina teoria té vostè? Per què creu que ho fan, això? Per què creu que l'OMS actua d'aquesta manera? Doncs bueno, perquè els interessos econòmics tan forts que des del damunt de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut va tenir un document que es va fer públic la presidenta, feia la crida a tots els països del món que, per favor, que no n'hi ha prou el 23% de la financiació de l'OMS que aporten els governs a l'OMS sense contrapartides. La presidenta... ¿Ya está? Mamá. Caballeros, no quiero peleas, por favor, no quiero peleas. Quizás debería disculpar. Más whisky. Se lo advertí. ¿Qué pasa? Y si son malísimas estas películas, mami, ¿qué crees? Yo no sé cómo le gusta. Yo no sé cómo le gusta ver las películas estas. ¿Dónde está
Se entretiene. ¿Pero qué hace, por favor, caballero? Tengo mucha agua. Pásate de la cabeza. ¿Qué sueño? No. ¿A qué hora se fue a dormir ayer? ¿Qué sueño? Estaba yo ya dormido. ¿A qué hora te dormiste? A las 2. A las 2. ¿A las 4? No, a las 4 no. No, porque a las 4 me levanté yo a orinar y estaba... A las 4 estabas tú en la cama ya. Lo que no. A las 1:30 me levanté y ya estaba en la cama. Me levanté a orinar, y después me levanté a las 4 otra vez y estaba ya en la cama, que te tapé un poco. Obedece al doctor. Madre, por favor. No lo entiendo. No entiendo nada. Debe tener una explicación lógica y científica. Soy muy viejo para creer ya en milagros. Envuélvela en mantas. Ahora cuando acabe de comer la recogeré. En la lavadora hay ropa, lava ya. Pues tiene que volver. Tanto tiempo. ¿Cuándo la pusiste? ¿Cuándo la checaste? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? ¿El sábado? Le conocí una vez. Ah, espera. En la ciudad de Málaga, 7 años. Era un día de... Estará ya la ropa para volverla a lavar otra vez y echarle desodorante. Un hombre alto con sombrero negro de pie, frente a la tienda de Nelson. Podemos salir por detrás, Pete. Adiós, Bill. Adiós, no. Sí. Tras la largada de esta cuarta prueba de la tarde, le quita el capuchón Backlash Janacek, ya está todo listo. Ahora sí se da la salida en esta cuarta prueba de la tarde. Le quedó en el cajón Carapaz y la que toma el mando decididamente es esa favorita de Mantilla número 1 de Badilla. Badilla en la primera posición, junto a ella vemos a Cotes avanzando por el exterior. Dubai Sprint de Badilla, las dos favoritas al frente de la prueba. El número 2 en la primera posición de Dubai Sprint, segunda plaza para Badilla. Tercero es Cotes Dynasty, 2-1-3, cuarto avanzando por el interior de Cosas Santicual, mientras que cierra el lote este número 10 de Steve, que ha sido ya sobrepasado por Caja Paz. Están los caballos llegando a la curva de Montequinto, la primera posición para el número 2 de Dubai Sprint, segunda plaza para Ballina, tercero es Cotes Dynasty, cuarto avanzando por el exterior de Motasaru, quinto por la cuerda Emerald Swell, sexta posición para Santillana y ya descolgados Shino Samu y Caja Paz. Ahí están entrando en la recta final, sigue la primera posición. ¿Qué medio? De medio nada, entero. Pero siempre estamos igual. ¿Eh? Siempre estamos igual, con medio. Yo te lo pongo entero y después tú. Mañana domingo, se casa domingo con una gitana que tiene unas tetas como una campana. ¿Y tengo que adivinar? ¿Para qué? A ver, hija, ¿para qué te estoy enseñando? Ah, que es un trabalengua. A ver. Claro. Mañana domingo, que se casa domingo con una gitana que tiene las tetas como una campana. ¿Lo he dicho bien? Pero un poquito más fuerte. Así.
Mañana domingo se casa domingo con una gitana que tiene unas tetas como una campana. Mañana domingo se casa domingo con una gitana que tiene unas tetas como una campana. Ah, un poquito más, dale. Mañana domingo se casa domingo con una gitana que tiene las tetas como una campana. Y nada, pues veía a la gente en la calle y que me ponía a hacer el amor con todo el mundo en la calle. Porque daba igual que fueran hombres, mujeres, jóvenes, viejos, daba lo mismo. Increíble. Y además era genial porque me sentía muy libre. Y tenía la sensación de que todo el mundo podía darme placer. Estaba muy contenta. Así me ha pasado, que me he levantado con subidón, ¿no? Así, un poquito. Bueno, vas cambiando. Un poquito primero con la derecha, luego con la izquierda. Y te das el tiempo, ¿eh? ¿Sabes? Apretas bien. Vale, un poquito que los dedos, ¿sabes? Que puedas... Exacto. Nos interesa luego también para la fuerza que utilizas para escribir, para la tablet, ¿vale? Para mantener bien esta musculatura. A ver, Estela, nos tenemos que espabilar más, ¿eh? No podemos estar aquí tanto encerrados. Aquí a caminar, ir a Mercadona, a comprar y dar la vueltecita. No, pero lo que no se puede hacer, que esté ahí, que parece que está encajonada, y es perjudicada. O hacemos una cosa. O te quito la televisión. Porque la única manera de sacarte de casa es así. Quitándote la televisión. No se puede ver tanto. Ahí encajonada. Que te van a comer las polillas, de no tocarte el aire. Sí, tú veme escribiendo, No. A ver, ¿qué me vas a decir? Lo que me estás diciendo ya lo sé yo. ¿Que te duelen las piernas? ¿Que te da miedo? Bueno, pero escucha, yo sé lo que me va a decir, que si salimos por la calle te dan ganas de hacer de vientre y eso, nos metemos en un bar, tranquilamente, nos lo llevamos todo. Cogemos, tenemos ahí una bolsa, nos lo llevamos todo. Nos llevamos el agua, nos llevamos agua de medicamento, ¿Y dónde está? No, lo que no sé dónde está es aquí encajonado. A ver. Voy a dejar las flores y los melocotones para los... No te preocupes por nada. No puedes evitar preocuparme, Johnny. Rápido, llamen al doctor. La subo a la cama.
Mosita, día 24 de noviembre. Septiembre, octubre, de octubre y noviembre. Día 24. Día 24. Septiembre, octubre, noviembre. Noviembre. Día de octubre. Cabezota. Está diciendo meses que no está ni en el Candelario. A las 10:30 de la mañana. El día 24. No me hagas repetir. Ya lo leo aquí. ¿En la vistaza? Sí, aquí. Día 24. Mira que eres cabezota. Sí, mosita para... Por lo poco que leo... Sí, si me pasa el dedo no leo nada. ¿Te puedes meter el dedo ahí en la granada? Para confirmar que vamos entrado en la posibilidad de entrar en vivienda. O sea, esto sería bueno. Si mostrar una vivienda de estas, va a ser país de excursión todo el año. Porque no es lo mismo pagar 900 euros que pagar 300 euros de gasto de vivienda. Entonces, si cobras 1.100 y pagas 300, te quedan 800. Con todos claros, ¿qué te parece? ¿Y tú para ir al hospital cómo harás? Porque el clinic... Pues fácil. Cojo y mira, mejor lo tengo. Porque me bajo del autobús en Maragall, y cojo el 32 y me deja la puerta del clínico. Está bien. ¿Pero cuánto tardas? Porque yo de mi casa, por ejemplo, si se mudan ahí, al menos tengo de metro unos 45 minutos. No tanto. Cuéntala. ¿Tú viajas en metro, Paco? Claro, cuando voy al clínico. ¿Tú viajas en autobús, no viajas en metro? No, viajo en el metro cuando Claro, voy. pero el clínico lo tienes aquí a 5 paradas, Paco. ¿Cuántas? El clínico está después de Diagonal, ¿cuánto está? ¿Está ahí? Cuenta las paradas. Cuenta. Bueno, de ahí, del clínico aquí, Tiene 8 paradas. son 20 minutos. ¿Son 20 minutos? 8 paradas. Bueno, son 20 minutos. Para tu cuenta, que es la mitad de camino. Es la mitad de camino. No, por eso, pero ahí que, porque esto está al lado de Diagonal Mar, al menos tenés unos 40-50 minutos de viaje. A eso es lo que voy. A mí me da igual donde se muden. No, es que o sea, lo que te quiero decir es que tiene que ser algo que sea... No, está la línea 2. La línea 2 ahí. La línea 2. O sea, lo que digo que sea algo que también yo pueda... Ya. O sea, que si salgo del trabajo, que venga y no caiga a las 8 de la noche. Ya. Que me dan ganas de irme a dormir ya. ¿Cocina y come solo? Sí, ¿Se lava solo? sí. ¿Se peina solo? ¿Se viste solo? Solo. ¿Necesita bastón para caminar? Hasta ahora no. Y no espero. ¿Hace usted la limpieza? La limpieza de abajo porque la de arriba no puedo. Se cansa. Me canso y me duele la parte izquierda. ¿Hace usted la compra? Sí, Vale. ¿Tiene familiares cerca de la vivienda? no.
Lo más cerca, la hija que vive en Sa. Otra cosa, vale, Estela entiendo que, bueno, está enferma, que padece la ELA, Sí. pero ¿ella puede hacer alguna cosa sola? Alguna cosilla, lo que le pone voluntad, pero tienes que vigilarla. Tienes que vigilarla, está encima de ella. Si se le caen las cosas, tienes que ir detrás de ella recogiéndola. O sea que tienes que estar encima de ella. Yo si me aparto de ella es porque de mientras está comiendo. Y en esas 2 horas me puedo liberar un poco. Ya. Pues nada, sobre todo el próximo día tráigame el DNI de Estela porque no está caducado, sale en el expediente que está caducado. Autorizado me parece que va a ser un problema. Tiene que ser la hija la que se lo haga. Pues hable con ella. Sí, ya he hablado. Siempre dice que está aquí, que siempre pone problemas con la tarjeta de residencia. Incluso, otra cosa. Dígame. Fuimos al gobierno de esto de Argentina, a la embajada argentina, y allí también se lo denegaron. Que me enfadé con el gordo que es que hay en la embajada argentina. Le quería hasta meter mano. Oiga, fuera de aquí. Usted ya aquí no tiene, pero con descaro. ¿Eh? Ah, sí. Con descaro. Puede ser que me lo arreglen, pero me van a poner pegas. Me van a poner pegas por tus papeles. También, eres casada. No están ni separados ni divorciados. Yo ya le he dicho que llevamos 7 años juntos. Y puede ser que me lo arreglen, puede ser. Pero que vamos a tener el problema ese. Por lo demás, por lo mío, está todo arreglado. ¿Y por qué no lo puedes coger tú solo esto? ¿No lo puedes coger tú solo el piso? A mí me lo dan solo. Y bueno, y si después está ella ahí... ¿Y dónde? No. Si rezo yo solo, tiene que ser yo solo. Ten por cuenta que habitación para la gente mayor. Hoy es 25, ¿todo esto lo tenés que entregar para el día 11 de noviembre? Sí. Olvídate, Paco. Yo lo voy a pedir para mí. Mañana a las 10 de la mañana voy a hablar con la asistente social del CAP. A ver si me puedo hacer algún papel. Y ya, lo mismo como saquemos aquello, la landa, aquella, que lo dieron con mi nombre, para mí. Pero pudimos colocar a ella también. Lo que pasa es que, Paco, tú también tienes que pensar una cosa. Y esto te lo voy a decir y... O sea, si vos querés pedir todas esas cosas, también te tenés que comportar un poco. No puedes estar todo el tiempo bebiendo, porque tú piensas que no se nota, pero el olor a alcohol... Ya lo sé. Se nota. El olor a cigarrillo se nota. No. Pero bueno, pero a mí me da igual. Porque... No, es que yo me comporto. Yo a tu madre no le pego ninguna bronca. A tu madre... No, pero no lo digo de cómo la tratas a ella, lo digo para ti, para tu aspecto, primero para tu cuidado, y segundo, que si vas a ir a hablar con un asistente social para pedir estas cosas, que... Yo sé cómo me tengo que comportar, cuando voy a pedir Paco, por favor, es como cuando me decís que tú no estás enfermo de los pulmones, joder, fumas... No voy a estar enfermo de los pulmones. O sea, en el verano me decías que estabas mal por el aire acondicionado, que no era por el cigarrillo. No me jodas, Paco, dale. O sea, que tú también eres duro. Tu madre lo sabe, que yo el aire acondicionado ni aquí, ni en el metro, ni en los autobuses lo aguanto. Pero está bien, Paco, pero tampoco te aguanta tu pecho, te aguanta
un atado de cigarrillo y no me digas que no es el tabaco, Paco. Es que igual, si te tomas 2 botellas de vino, no me digas que no eres alcohólico. No, Porque no, alcohólico yo no soy. Bueno, Paco, Mira, te gusta beber. Vamos a cambiarle... Esta botella de vino la he abierto. Yo tengo para cenar ahí. Estos son 3 cuartos, no es 1 litro. Está bien, bueno, pero ¿te gusta beber? A mí me ¿Te gusta beber? Me gusta ¿Y bebes estar, mucho? Me gusta estar sentado, tomarme, me fumo un cigarro y... No, es que la realidad es esta, Paco. Después o sea, a ti te no, pasa es que algo tengo y a ocho- la que llaman por teléfono es a mí. Claro. A mamá le pasa algo, tú te asustas y me llaman a mí. Uno está en el clínico, el otro en el San Pau. Me tomo una cerveza, me tomo 2 cervezas o me tomo un vaso de Bueno, vino. yo te voy a decir una cosa. Si tú te bebes todo eso, la medicación no se pone de la misma manera, Paco. Sí, yo a ella... Paco, no vamos a entrar en discusión. Esto estábamos hablando no. de la casa, nos fuimos a tomar por culo con esto ya. O sea, siempre es que, es que son yo- las mismas conversaciones de todos los días. Está bien. Ella antes que yo. Está bien. Pero tú eres muy cabezadura, Paco. No, sí, cada persona hacemos un cabezón a nuestra manera. Bueno. Cada persona tenemos una cabezona a nuestra manera. Bueno, pero ¿entendés? O sea, que si nosotros queremos que llevarnos bien, porque la situación ya sabemos que es una mierda, porque para mí es muy difícil también todo esto, ¿eh? Porque tú no sé, que de repente te piensas que yo tengo una vida maravillosa cuando me voy de aquí. Y al final, en vez de venir y pasar un buen rato, vengo y peleo, y si no sale la cuestión de la casa, sale la cuestión del dinero, y si no sale la cuestión del dinero, sale la mierda de los papeles de ella, y si no sale la mierda de los papeles de ella, es el hospital, y si no mi hermano, y si no... Es que no, yo ya dije lo que quería hacer con mi mamá. La subo a un avión y la llevo a Argentina. Si yo no elegí esto. Y como ella tiene otra parte ahí, que la otra parte cuide de ella. Tenemos que luchar los dos con ella. Y es lo que estamos haciendo. Mientras que yo pueda, tenemos que luchar los dos. Sí, ya lo sé, Paco. Pero sí, ya lo sé. Y buscar una solución de decirle, por no decir una palabrota, el que está en Argentina, que por favor, que él pida un papel de separación. Con tal que tenga papel de separación, estoy aquí. Paco, Solo con el papel de separación sí. tengo bastante. Sí. Bueno, eso hay que pagarlo. ¿Qué le va a costar allí? No sé cuánto sale, 700 euros, no sé cuánto sale. No, no creo que le cueste. Que no, Paco, ¿sí? No. ¿Sale eso? No. Está bien, pero ella tiene 2 dedos, un teléfono, 40 teléfonos, una tablet y puede escribir. ¿Por qué tengo que ser yo la responsable de hacer estas cosas? Yo porque no tengo el teléfono de él. Si tuviera el teléfono de él... Mamá, yo lo hacelo llamaría. vos, mamá. Manda un puto mensaje. Hacelo vos, pedí vos lo que necesites, mamá. Tú tienes que luchar también. Que tú aquí estás bien. Tenemos la idea de que los hombres deben respetar a las mujeres. Y tanto. Y tanto. ¿Qué te dice? Además que sí. ¿Qué te ha dicho? Pues me estaba enseñando una cosa que había en Facebook. De alguien que ha publicado en Facebook una frase. Sí. Como los problemas los tengo yo, no los tienen ellos. ¿Qué tal, Estela? ¿Bien? Y el ¿Bien? problema mío lo tengo que solucionar yo. Ya te va cambiando un poquito. No va a venir nadie a solucionar. O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a vivir a la boca del metro?
y nos cogemos de la mano y nos tiramos al metro los dos. Y se acabaron los problemas. Paco, ¿me traes mi Coca-Colita? ¿Eh? Que si me traes mi Coca-Cola. Si me puedo levantar. Sí. El otro día vi una de John Wayne. Me gustó. Bueno, es que yo nací en Almería. Ahí se hacían estas pelis. Pero esta de John Wayne era en blanco y negro. ¿Te gustan en blanco y negro las pelis? A mí tampoco. A cada individuo lo afecta de distinta manera. Es estimulante, relajante, técnico. Ahora lo que le toca. Vaya al grano. ¿Te ha llamado tu hija a ver si ha ido a arreglar los dos papeles? Estela, estamos a 27. El día 11 tengo que llevar los papeles allí, ¿eh? O sea, que tu hija no se haga la tonta. No podemos estar así esperando, porque ya mismo, el día 11, cuando tengo que ir allí, tengo que arreglar los papeles. Ella me dijo que iba a mirarlo. Espabilá, arréglala tú. Que eres una espabilá, ¿eh? Que tú eres muy espabilá. Para la cosa, para romper las cosas sí que sabes. Y tirar los muebles, tirar los cacharros. ¿Qué quieres? ¿No me ves que estoy buscando? Vale, una espabilá. Que no me sale. Y encima me pone nervioso, ¿sabes? Si no haya... Espérate que no haya antena. ¿Dónde me las quieres poner? ¿Dónde quieres que la ponga? ¿Qué pasa, que ya no miras la tele? ¿O qué? ¿Está rota? Pues vaya, ¿no? Tienes fuego.
¿Has visto a un forastero por aquí? El forastero era un tipo serio, ¿verdad? Sombrero, con su capa. Un cazarrecompensa. ¿Por ese? ¿Por el indio? Daban un fajo de billetes así. Así, Estela, así. Sí. Eso es lo que tú y yo necesitamos, ¿no? Me voy a limpiar la cocina. Camel. Hedgehog. Toca uno, no toques dos. ¿Eres más embustera? Hedgehog. Mira, ya tengo uno. Mira, ya tengo uno. Elephant. Aquí. Aquí no está, tiene que estar aquí. Sheep. Nada, busca. Venga. Ahí está. Anda puesto ¿Acaba o no acaba? A ver. Ese ya me va a pegar la gripa también. C'est le mien, c'est à moi de partir. Mon concert n'est plus de pas, il n'y a plus de mort sur la terre. Non mais pense à toi, vis ta vie.
par mes chemins, capitaine. Ma parole s'est noyée, tenez peine n'écho plus. La bataille continue quelque part. El comité ha valorado el expediente y, según el parte médico, usted no está en condiciones de cuidar a una persona con la ELA, ¿vale? Entonces, si usted quiere, puede quedarse el apartamento, pero Estela no podrá vivir con usted. Yo si no es con ella, no me separo nunca. No. Con ella hasta la muerte. Pues lo que pasa se lo dan a otros, pero si no viene ella, lo rechazo, que yo me voy con ella. La situación sería diferente si ella tuviera la documentación, porque entonces podrían trabajar con los servicios sociales. Sí, pero hasta no, que... No la dejo nunca. Rechazo la vivienda y me voy con ella. Nunca la dejaré. Ella no me abandonó a mí y yo no la abandono a ella para nada. Hasta que no le renueven la tarjeta de residencia, nosotros no podemos hacer nada más. Pero si estuviera en mis manos, pero eso no está en mis manos. Y como no, pues da igual, cuando la hija quiera arreglar, que la arregle, pero yo con ella. Nunca la abandonaré. Esto es lo que quieren ellos. Tener gente borracha por la calle, pensativa, ¿qué te van a dar? ¿Cuándo te van a dar? La mierda de políticos estos. Criamos cerdos para tener chorizo, desgraciados de la vida. Seguir robando, que yo iré bebiendo. Y vosotros no, yo duro que te duro. ¿Qué me pegáis? ¿Una paliza? Bueno, pues pégame una paliza. Si total, por la vida que me queda, así soy feliz. Paco, ¿me puedes llamar, por favor?
¿Dónde tenés el teléfono? No me podés contestar un mensaje. ¿Vos lo escuchás el teléfono? ¿Cómo que no lo escuchás? ¿Para qué coño te compro el teléfono? Mira cómo estoy, mamá. Estoy llamando a Paco. Estoy en el trabajo. Estoy pensando en vos. No puedo, mami. Decime dónde está el teléfono. ¿Por qué no le pones volumen? ¿Por qué no entendés que tenés que estar comunicada conmigo? Que si vos no me respondés y el otro no me responde, yo tengo que salir de todos lados llorando, gritando, desesperada por ustedes. ¿Lo entendés o no lo entendés, mamá? ¿La tablet dónde está? Tenés 40 mensajes que te dejé en el Facebook. Hola, Paco. ¿Dónde estás? Llámame, por favor. Sí, puede ser. Puede ser, sí. Squirrel. Swallow. Dog. Hedgehog. Swallow. Dog. Swallow. Le encontraron una arteria explotada y lo ingresaron de urgencias. Me dijo que le rechazaron la vivienda. Buen día, mami. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Dormiste bien? A ver. Voy a sacar esto. No la puedo apagar todavía. ¿Sí? Ah, qué alivio, ¿no? Mami. A ver, mami. ¿Está bien? Dolphin. Butterfly. Dog. Deer. Dog. Dog. Dolphin. Dolphin. Elephant. Dragonfly.
lion, elephant, penguin, elephant, horse, horse, deer, tiger, tiger, lion, eagle, elephant. Ay, ay. Ya estamos. Ya está. Provechito. Horse. Swallow. Dog. Count. Dog. No, te parecía. Count. Ahí, ahí lo vimos. Swallow. Estaba acá. Dog. No, Count. ahí Count. está. Dog. Dog. Swallow. Hedgehog. No, no. Swallow. Ahí. Swallow. Camel. Hedgehog. Horse. Espérame acá. Hola, mamá. Sheep. Duck. Camel. Squirrel. Swallow. Hedgehog. Estela, recuerda que lo importante es recordar la figura anterior. Dog. ¿Sí? Swallow. No vale jugar al azar. Horse. Horse. Bien. Penguin. Sheep. Vale, bien. Súper, Estela, pues si quieres ahora vamos a mirar lo del baño. Solucionamos esto del recorrido y esto seguimos. Muy bien. Con la tablet tu madre cada vez se está encorvando más. Entonces deberíamos conseguir una mesita auxiliar. Yo de momento le puse un cojín.
pero lo ideal sería una mesita. Por último, la semana pasada le mandé que escribiese su biografía en la tablet. Es un ejercicio para practicar con los dedos. Me dijo que se le borró. A ver, puede pasar, pero habría que estar un poquito más encima de ella. ¿Sí? Vale. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Muy bien. Gracias. Adiós, adiós. Hola, Paco. ¿Qué tal? Vale. ¿Pero te sentís bien? Vale. ¿Y sabes cuándo te dan el alta? Yo creo que lo que te hago... El problema es que el alcohol me sube enseguida. ¿Estás hablando ahora? No. Esta me la enseñó mi amiga, me dijo que se llegaba a 10, pero bueno, es la ocasión, ¿no? La boca del estómago. Bueno, el esternón, la boca del estómago. Se paga el fuera, pero imagino que mi padre fliparía al verme con otro muchacho. ¿Y luego te dijo algo? No, nada, yo me enteré por su pareja. Se ve que estaba mirando el telediario del 4, que era el que siempre veían, y salía ahí. Y entonces enseguida cogió el mando porque se rayó y cambió a Telecinco y estábamos ahí también. Hostia. Sí, fue heavy. ¿Y lo hablaste? Claro, la conversación de después, ¿cómo fue? Nunca hemos llegado a hablar porque es eso, nunca intimamos y yo me enteré por su pareja, que fue quien me lo contó. Pero después. Papá, sí, soy gay. No se lo he dicho nunca. ¿No? Y nada, y no me creyó, no me creyó, tía, no me creyó. Y lo entiendo perfectamente porque yo con este tío siempre hemos follado con condón. Siempre hemos follado con condón. Y esa noche, tía, 28 de septiembre, me quedé con él en su casa y echamos 3 polvos. En el último ya no nos quedaba condón. Y lo hicimos en condón. Y se corrió. Como en una montaña rusa, un vértigo y no sé qué es. Un miedo. Vértigo como... ¿Y te ha pasado conmigo? Sí, como si... Pero no es nada sexual, no es nada romántico, no es nada... No, te lo juro que no. A veces me pasa con chicas, pero me pasa con chicos también como... ¡Wow! ¿No? Qué interesante esta persona, qué intensa. Seguro que me aporta mucho. Y tengo ganas de conocerla y... Sí. Sí, ya. Como un flechazo. A mí no me ha pasado mucho contigo cuando te he visto el film. ¿Ah, no? Era la discoteca.
Baticera cuando discoteca. Eso tú lo has escuchado, ¿no? Baticera cuando discoteca. Io baticera quando discoteca. Che maledetta, comunque vado in discoteca. ¿Nunca has escuchado eso? No, ¿de cuándo es esto? Eso es de los 90, inicio. Bueno, total, que él está alucinado encima del árbol. Y de repente, en eso, da el movimiento clave para hacer no sé qué. Claca, le da con la escoba, que es de metal, le da al cable eléctrico y el tiro. ¿Y es esto? No, es muy breve. Hacer el brindis. Es que atrás hay las cosas para atrás. No, de los tipos de aparte. No. Y luego, con otra bengala, pero más grande. Ese sí te lo hago. Qué bonito, y lo hace. Qué bonito. ¿Qué tú qué se lo dices? Ayudí. Es mentira. Es mentira. ¿Qué lo hacen? No sabe qué hacer. Está mal. Y el chico igual están los dos. Me parece una especie de salón que no llega a ser un salón de pasarela. Mamá. Ay. ¿Estás bien, mami? ¿Sí? Mira bien. Puta madre, mamá. Ayúdame, Fran. Está jurado, ¿eh? Espera. 1, 2 y 3. Eso Hace es. la espalda. Ahí está, muy bien. Ya está, mamá. Se io ti parlo in italiano, tu mi capisci? Un poco. Tuo papà ti parlava in italiano, no? Sicuramente sì. E le canzoni, te le ricordi le canzoni? Qualche canzone italiana? Qualcuna? Azzurro, per esempio, te la ricordi Azzurro? Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge, sono solo qua giù in città. Na 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 na. Ti suona? Questo sì, è il classico dei classici. Non è vecchissima, però se non ha mezzo secolo, no, meno, molto meno. Una trentina d'anni, 40. Mamma, sono tanto felice perché ritorno da te. Ma questa è ancora più. A ver, mamá, espera. Sí. Ahí va bien. Deer, duck, dog, camel, hedgehog, duck, hedgehog, hedgehog, elephant, sheep, 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 squirrel, monkey, dog, butterfly, camel, penguin,
Squirrel. Camel. Dragonfly. Camel. Camel. Dolphin. Camel. Dolphin. Elephant. Rabbit. Squirrel. Duck. Rabbit. 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 Lion. Eagle. Eagle. Me creí. Vale.
Sí, para mí sí. Si no... Sí, que es como que... Io, mi Como que van a actuar como... Quedando bien. Sí, Quedando bien. Sí. Salvando el culo. Sí. Sí, ¿eh? Alberto. Sí, totalmente. ¿Qué hago? Tampoco tienes, ¿no? No, merci. Aquí en esta casa en concreto
estás, Estela, cariño? Oye, Estela, ¿qué haces tú ahí? ¿Eh? ¿Qué haces aquí sola? ¿Quién te ha sacado? ¿Eh? Mira lo que me han regalado para ti. ¿Eh? En el Congreso de los Diputados. ¿Eh? Me han invitado a entrar y como les sobraba un cerdo, lo traemos aquí de crianza. Para hacer chorizos con ellos. ¿Que me vaya a hacer puñetas? Sí, pues tendremos, así tendremos chorizos todo el año. Allá, ala, que no me queda, ahora me voy. ¿Dónde? Venga, vámonos. Agárrate. Venga, vamos. Oh. There's something in your eyes a little bit different, something that appeals to me. I love the way they change from angel to devil, always full of mystery. There's something in your smile a little bit different, something I've been looking for. If I could just be sure that you're on the level, I would never ask for more. I got a funny little feeling the first time we met. Estela, tú sabes de Marco se casó en Segovia, era Marco tuerto y aliado. ¿Cómo sería la novia de Marco que Marco salió engañado? A ver, te lo digo otra vez. Marco se casó en Segovia, era Marco tuerto y aliado. ¿Cómo sería la novia de Marco que Marco salió engañado? A ver, te lo explico otra vez. ¿O quieres del vino? A ver si me adivinas del vino. Vino que de cielo vino con tanto primor que un hombre sin saber de leyes lo hizo un gran predicador. A ver, pero dime algo, a ver, ¿cómo? No, hazme señas, tú. Era un borracho. Un borracho, no era borracho, era un payés. Era un payés. En tu puerta planté un pino sabiendo que me quería. Y ahora que no me quieres, dame la mierda que es mía. Mon corsaire, je tombe pas, je sais bien que tu m'aimes, ton bateau, c'est le mien, c'est à moi de partir, mon corsaire ne pleure pas, il n'y a plus de mal sur la terre, non me pense à ton, vis ta vie, la mienne est finie, pour ce monde, nous avons navigué pour trouver un trésor défendu par méchant capitaine.
Ma parole s'est noyée, tout n'est peine que plus. La bataille continue quelque part. Si je meurs un jour, je reviens, tu me parleras à l'oreille. Il n'est pas de loi pour l'amour, tu seras toujours mon corsaire. Nous avons navigué pour trouver un trésor défendu par monsieur capitaine. Ma parole s'est noyée, tout n'est que plus. La bataille continue quelque part.